¿sí? Y todo lo que se observa de aspecto quístico también. Van ustedes a observarlos en los cortes histológicos, glándulas de diferente tamaño, serán algunas conteniendo moco, ¿sí? Y los nódulos que les había mencionado, entonces van a ser componentes glandular rodeados por tejido fibroconectivo o rodeados por estroma, que es lo que están viendo ustedes ahí. Las lesiones neoplásicas, como les había mencionado, por lo regular en cortes en fresco se usan de color amarillo, ¿sí? Entonces se diferencia un poquito, tal vez porque las de hiperplasia son un poquito más sólidas, blanquecinas, y las otras son amarillos, son blandas, y no se miran tan delimitadas como se observan esos nódulos que están ahí. Pueden ser mucho más irregulares, ¿no? Así como estas que están acá. Eso le iba a contar, así como esas que están bien delimitadas, porque incluso este se sale. ¿Eso significa que el cáncer está más avanzado o está todavía...? Por la localización, se recuerda que la localización está mucho más hacia la periferia, ¿verdad? La neoplasia. Entonces, la neoplasia puede estar en un foco en el cual se va a extender por afuera de la próstata, ¿sí? O sea, y no quiere decir que sea tampoco tan agresivo, ¿verdad? Puede ser un solo foco, pero se está metiendo se está dirigiendo hacia la cápsula en la próstata. No quedamos por la localización. Entonces, cuando nosotros cortemos una próstata, tenemos que observar si se pueden identificar si es lóbulo derecho o lóbulo izquierdo, ¿verdad? Cuál es la uretra prostática, poder observar, ¿sí? Y si tenemos sospecha de que es cáncer, así como en este caso, y que se está metiéndose a la cápsula, tenemos que pintar la cápsula con tinta china para decir si existe infiltración de las células neoplásicas en la cápsula. ¿No? Y se recuerdan también, dependiendo del sitio donde se tome la muestra, el corte histológico puede variar la histología de la próstata, ¿sí? Se acuerdan que existe una región por abajo de la uretra, ¿verdad? Y así hacia la periferia, que va a tener diferentes características histológicas, como formaciones de conductos, ¿verdad? Cubiertos por urotelio, ¿sí? Y importante para no confundirlo con que es cáncer, ¿verdad? Con que sea proliferación de células epiteliales. Pero eso está fácil. Lo único que sí están bastante grandes esas próstatas, ¿sí? ¿Fueron alineación? No. El miércoles nos toca con usted. Bueno, si miramos una próstata, se van a dar cuenta cuál es la diferencia de una próstata prostática. Si se dan cuenta, ¿les parece neoplasia? ¿No les parece neoplasia? Pareciera que no. Parece que no. Si se dan cuenta, son bastante grandes y irregulares. Miren aquí a la glándula que está allá, ¿sí? Eso es lo que les decía, pues, si ustedes observan la pieza macroscópica, observan formaciones de quistes. Y esos quistes son esas glándulas que varían de tamaño y nos dan un tamaño bastante grande, ¿verdad? Pero se observa patrón espalda con espalda casi, ¿verdad? Pero las células, todos los núcleos son basales, ¿verdad? Algunas que tienen pseudoestratificación, ¿sí? Y algunas formaciones pequeñas de papilas hacia la luz glandular, escaso estroma. Esta es una hiperplasia. En esta porción de acá es una hiperplasia de predominio epitelial, ¿verdad? O glandular, porque hay escaso tejido fibroconectivo, ¿sí? Y lo único que está acá, que nos dice que es carcinoma, se dan cuenta que ahí está delimitada por un marcador. Acá. La lesión que está acá es esta. Se dan cuenta, las glándulas son mucho más pequeñas, es un pequeño nódulo rodeado por tejido fibroconectivo y con glándulas bastante pequeñas, ¿sí? Pero todavía sí son un poquito más hipercromáticas las células, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que nos dice a nosotros que es maligno, ¿qué va a ser? Las figuras irregulares o las formas irregulares de las glándulas, ¿verdad? Las características, miren, de los núcleos acá ya son bastante prominentes, las características de malignidad. Hay núcleos hipercromáticos, hay pérdida de la polaridad diferente a lo que estamos observando en las otras, que se mantenía la polaridad y abundante citoplasma. En cambio acá ya no hay casi citoplasma en esas células. Y hay células con núcleos de cromatina abierta, ¿verdad? Que forma parte de la atipia nuclear de la malignidad, ¿verdad? Observen esos núcleos grandes e hipercromáticos, ¿sí? Y aquí se observa, en esta que está acá, se observa una glándula
bastante irregular, que pareciera incluso estar infiltrando parte del estroma en la porción superior, ¿no? Y el resto de glándulas, algunas con la luz obliterada y bastante irregulares. Nucleolos prominentes en algunas y escaso citoplasma. ¿Sí? Entonces, de los cortes histológicos, yo creo que esta es la única que tiene las características mejor evidenciadas de malignidad. Doctor, y en la escala de Gibson, ¿en qué grado se tendría? En la escala de Gibson podría ser un número 2 o 3. Pero por ejemplo ahí se sumaría ese 3 de esa parte y pongámosle un 1 a la hiperplasia, o la hiperplasia no... La hiperplasia no se cuenta. toma porque no forma parte del Gleason. Ah, O sea, Gleason solo es adenocarcinoma. Infiltrante, ¿verdad? Porque tampoco el PIN no se toma en cuenta. Y entonces acá esta porción de hiperplasia, se dan cuenta cómo están los núcleos basales, a pesar de que existen, que están las glándulas una a la par de otra, ¿verdad? Las características en sí del epitelio nos dicen que no hay malignidad, ¿verdad? Observen por acá incluso formaciones de pequeñas papilas hacia la luz, que son características en la hiperplasia prostática. Mira cómo se... Y miren acá, núcleos basales, ¿verdad? Aunque se observen bastante reactivos, ¿sí? Y la hiperplasia, por ser hiperplasia, van a ser bastante reactivos, pero los núcleos van a ser basales como normalmente citoplasma. ¿Qué tipo de epitelio tienen las glándulas prostáticas? Puede ser cilíndrico simple, cúbico simple, a veces son tan grandes o están tan dilatadas que pueden observar aplanadas, o pueden tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Entonces puede variar bastante. Y como les había mencionado, si están acercándose hacia la uretra, van a tener urotelio, ¿no? Entonces tenemos que saber distinguirlas. Sin embargo, acá parecían cilíndricas simples, algunas cúbicas simples, pero citoplasma abundante. Claro, ¿sí? Esta porción entonces corresponde a hiperplasia, y la que les había enseñado anteriormente corresponde a carcinoma o adenocarcinoma prostático, que es este de la escala. ¿Sí? Miren esas glándulas, miren esos quistes, bastante grandes, irregulares, dilatados, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese material eosinofílico que se encuentra en las glándulas prostáticas? No es moco. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, al menos en histología la selección. No, nadie quiere un punto hoy. ¿Estas que están acá? ¿Cómo se llama? Coloide, ¿no? No. Es moco, pero no sé, no recuerdo que tenga nombre. Tiene un nombre. no, es el que... Se dan cuenta entonces la gran mayoría de glándulas bastante dilatadas. Si ustedes observan las laminillas, son así, se dan cuenta que tienen un montón de espacios, ¿verdad? Corresponde a hiperplasia. ¿Sí? Doctor, ¿y cuál era el nombre? Ustedes me lo van a decir a la próxima reunión. Si no, nos van a repasar esto aquí. Empieza con A. Mire que los núcleos, ya en este momento se usaron núcleos basales. ¿Sí? Basales es el material eosinofílico en la luz. ¿Cómo se usaron el estroma? Y puede existir proliferación del estroma. ¿Veis cada una de estas cositas que están hechas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son células inflamatorias moleculares, son linfocitos. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía que en la hiperplasia puede estar acompañada de presencia de linfocitos, no necesariamente va a ser una prostatitis crónica, ¿no? Entonces, es una de las características histopatológicas en la hiperplasia.
A veces se puede acompañar de, sí, de una prostatitis, que principalmente va a ser una prostatitis aguda, ¿no? Voy a enseñar otro corte. Miren estas glándulas, mucho más irregulares, ¿sí? Con núcleos hipercromáticos, ¿verdad? Separadas por nódulos de tejido fibroconectivo. Miren acá. Bien tupiditas, ¿verdad? O sea, bien, ¿cómo se llama? Abundante el componente glandular, neoplasia, casi en la periferia, y allá formando unas estructuras papilares. Eso es, entonces. Este también es un adenocarcinoma. Vamos a ver. Doctor, pero ¿eso por qué tiene las glándulas más largas en vez de pequeñas? Forma parte también de lo que es el liso, ¿verdad? Porque se dan cuenta que aquí varía tanto. El cáncer está desde estructuras glandulares de tamaño normal, ¿verdad? Estructuras pequeñitas glandulares, estructuras grandes, ¿verdad? Formaciones de sábanas y algunas de aspecto tubular, algunas de aspecto microquístico. O sea que eso es solo como que al azar se podría decir cómo se... Sí, la presentación histopatológica puede ser al azar, ¿verdad? Pero ese azar es el que nos va a decir a nosotros qué tan agresivo es el cáncer, y es lo que le tenemos que decir nosotros al médico, ¿verdad? Para que le diga al paciente cuál va a ser su tratamiento. Doctor, y ahí nunca se pierde el pleomorfismo. Ay, sí, aquí existe pleomorfismo. Porque decían que yo no sé si leí que no se perdía, ajá, que solo había cambios, pero que no se iba a perder no iba a haber. Que no iba a haber o que sí iba a haber. No, es que en el libro dice que no va a haber tanto cambio pleomórfico, pero en los grados, en los más bajos, en cambio en los altos sí va a haber, porque obvio las glándulas cambian totalmente. Por eso es que mientras más bajo es una lesión bien diferenciada, ¿verdad? Cuando ustedes dicen bien diferenciado quiere decir que se parece a lo normal, y a veces nosotros nos podemos confundir y decir es una hipoplasia o no existe alteración o no existe neoplasia, ¿verdad? Pero puede ser un carcinoma bien diferenciado, o sea, grados bajos de liso, uno principalmente. ¿Y cuáles serían los ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos carcinoma epidermoide? Se mira así como que como lenguas, ¿verdad? Como si miraba un vaso celular, se mira, no se veía, ya no vamos a observar luces glandulares, ¿verdad? Todavía existe tanta proliferación que solo las células solo se van uniendo, ¿verdad? Ya no se ven luces, entonces no se ven esos espacios. Imaginemos que esos espacios estuvieran llenos de células neoplásicas, entonces ya se ven infiltraciones y a veces mucho más amplia, ¿verdad? De sábanas. Aquí hay neoplasia, hay hiperplasia también, en el mismo corte. Todos esos circulitos son quistes. De acá, Ajá. sí. Hay algunas que son, se da cuenta. Vamos a buscar. Hay algunas que son características de hiperplasia, ¿verdad? Porque hay núcleos basales y abundante citoplasma, ¿sí? Pero hay otras en las cuales existe proliferación intraepitelial, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Y aquí es todo esto prolifera, es como se llama hiperplasia todavía. Los que están arriba, hiperplasia, todo esto que está así filtrado inflamatorio mononuclear en hiperplasia. Pero
miren acá, está todavía la estructura glandular, pero miren esto que está ahí, miren eso que está ahí arriba. Hay proliferación intraepitelial, o sea, está todavía dentro de la glándula. ¿Cómo se llama eso entonces? Neoplasia intraepitelial de la próstata, ¿verdad? Principalmente vamos a encontrar 3 grados, pero los que vamos a reportar van a ser los grados 2 y 3. ¿Sí? Pero entonces esta neoplasia intraepitelial está acompañando ya a un carcinoma infiltrante, algo así. Entonces nosotros lo podemos dar como 2 diagnósticos en una muestra. La presencia de neoplasia intraepitelial de la próstata, debajo del carcinoma infiltrante y el piso. Miren acá también fragmentos. Aquí hay componente glandular dilatado, las células se observan mucho más pequeñas, ¿sí? Y casi todo el porte histológico corresponde a estroma. Todo eso es estroma, ¿sí? Eso es estroma. Acá mucho más estroma, escasas glándulas. Todo eso es estroma. Y eso es estroma. Entonces este es un procedimiento que se llama resección transuretral de la próstata, que por eso van a observar ustedes las líneas que son totalmente diferentes, y cuando observan macroscópicamente parecen arrocitos de estos cereales como Choco Crispies. Entonces queda un poquito más grande, ¿no? Entonces con función de inmunohistoquímica, ¿no? Sí. Las células en café son células mioepiteliales, ¿verdad? Son células que se encuentran por debajo de las células epiteliales, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? En el caso de que tengamos una sospecha de que existe neoplasia intraepitelial, porque existe sospecha de que ya la neoplasia se va para afuera de la glándula, si existen células mioepiteliales, nos está diciendo que la lesión está limitada a la glándula. Entonces miren acá, células epiteliales, por debajo células mioepiteliales delimitando la glándula. Entonces nos dice, si existe lesión, va a estar dentro de la glándula, ¿verdad? Porque las células mioepiteliales nos van a delimitar también, ¿verdad? Y por afuera el estroma. Doctor, entonces este tiene mejor pronóstico que un carcinoma en sí, porque como está delimitado pienso que podría ser... Sí, el pronóstico es diferente, ¿verdad? O sea, porque usted está diciendo que no hay neoplasia infiltrante todavía, ¿verdad? Cuando es una neoplasia intraepitelial, creo que sí hay chance de... Lo importante acá es evaluar completamente tratar de evaluar lo más que se pueda de la próstata en cortes histológicos, ¿sí? Porque a veces en un pequeño fragmentito podemos encontrar infiltración neoplásica. El resto de la próstata ser hiperplasia y solo un fragmentito con lesión intraepitelial. Puede pasar. Entonces, cuando uno incluye una próstata para procesamiento histopatológico por peso, se debe empezar y se debe meter la mayor cantidad de casetas que se pueda, ¿verdad? Con una sola casetita o con una sola laminilla muchas veces uno se queda corto y puede dar un mal diagnóstico o un diagnóstico incompleto al paciente. Los otros son lesiones solamente de hiperplasia. Y ese marca lesiones en célula de neoplasia intraepitelial, pero es que está muy